Tomó los hábitos en el convento de la capital mexicana allá por 1528, dedicándose por completo a la labor misionera que con anterioridad comenzaran sus compañeros de la orden partiendo desde este importante centro. Seguramente que estuvo en el convento de San Francisco, en el convento de San Francisco el Grande, en México. Y viendo la necesidad de religiosos que evangelizaran, él entró al noviciado en 1528. Aquí apenas llegó de España. Al año siguiente, terminado el noviciado, si es que en ese tiempo duraba un año, que es de pensarse, se unió a una expedición interna en tierra a los religiosos que venían a estos lugares, entre ellos nuestro hermano, que después será el guardián de esta casa, Fray Antonio de Cuéllar. La importancia que cobró la labor de este sevillano en tierras aztecas comenzaría a partir de 1530 y concretamente en la zona conocida como Región Valles, actualmente en el estado de Jalisco. Parece que el tiempo no se deje notar en una mañana de domingo. A la sombra de los grandes árboles, fija la mirada el revolucionario mercado en la gran plaza de Ahualulco. El que fuera cura del antiguo Ayahualolco, que significa lugar rodeado de agua, se levantaría contra la presencia española en 1810, escribiendo uno de los episodios más importantes de la reciente historia mexicana, la independencia. La tranquilidad aparente impresiona a los viajeros de Bollullos, que recuerdan por un momento a tiempos pasados de su pueblo. La prisa y el estrés, inventos occidentales, todavía no han pasado la frontera de esta región. El júbilo parte desde el atrio de una gran iglesia. Hoy es la fiesta infantil por excelencia. Celebran su primera comunión. Es aquí donde se produce un descubrimiento que marcará el rumbo de la investigación gracias a la unión entre dos fuentes de historia. El cronista de Ahualulco, Antonio Cigala, sorprende a los expedicionarios con interesantes datos sobre la vida de este fraile. Y aquí en Ahualulco pues es el proceso de evangelización. Él llevaba todo el proceso evangelizador aquí en lengua materna, en lengua indígena, entonces él era el único que dominaba la lengua y por eso él era el encargado de la evangelización de este grupo, porque les hablaba en la lengua nativa. La labor esencial de los misioneros se centró en la enseñanza de la fe católica al pueblo indígena, la construcción de templos cristianos y la fundación de nuevas ciudades. Una de las grandes virtudes de nuestro protagonista era su afán por enseñar sus conocimientos en materia de construcción a la vez que predicaba la fe cristiana. Por eso, no dudó en ser el único de esos primeros misioneros que aprendió la lengua natural de los indios de la zona, el náhuatl. La sorpresa con mayúscula aguardaría a los 4 jóvenes en esta mañana de domingo. Una sorpresa en forma de antiguo templo franciscano, reconvertido con el paso de los años en iglesia, pero que aún conserva una estructura diseñada y construida por el fraile boyullero, Fray Juan Calero. Pero hay algo que resulta inexplicable. ¿Qué pudo realizar este personaje para que después de tantos años sea recordado con añoranza y cariño por los habitantes de la región? La humildad, la sencillez y sus buenos actos fueron características innatas de la personalidad de este franciscano, que como los enormes árboles de la plaza de Ahualulco, han crecido con el paso de los años, forjando una leyenda. De camino al Saucillo,
gracias a la inestimable colaboración de Antonio Cigala, se recorre uno de los caminos que nuestro protagonista utilizaba para subir a un asentamiento prehispánico. Durante el ascenso, los viajeros pudieron comprobar la fuerza que debía acompañar al fraile, una voluntad incomprensible para subir por un camino empedrado como el que más, y que se hacía prácticamente imposible para los modernos vehículos a motor. Este es un camino un poco difícil de transitar porque no hay gente. Entonces la gente que sube al cerro, pues casi es para extraer maderas, pero se dejó abandonado todo lo que es la zona prehispánica, el centro, el núcleo de población que tenía en ese tiempo aproximadamente como 6,000 habitantes. La influencia de Fray Juan Calero fue determinante para abandonar este centro que no era muy propicio para el desarrollo de la población y bajarla a Hualulco. Entonces, desde entonces quedó abandonada. Pero fue un centro de partida porque era el camino real para ir a Tequila y Magdalena. Como un recuerdo de la vieja historia, los nuevos vehículos a motor recorren con su moderno equipamiento aquellos dificultosos caminos que el franciscano hollaba con sus pies, a veces descalzos, sin perder la ilusión y el esfuerzo por llevar a los indígenas su palabra, ayudándoles a conseguir un modo de vida mejor. Partiendo siempre desde el convento de Zatlán, 3 eran las líneas de actuación que realizaba el fraile franciscano por toda la región de valles. Estos 3 itinerarios marcaban los recorridos que a través de los diferentes asentamientos y pueblos se veía obligado a hacer en función de la geografía y la distribución de los mismos. Desde su humilde celda en el convento, que hoy se mantiene casi intacta, planificaba sus largos viajes a pie, visitando cada pueblo, aldea o monte en donde hubiera alguna población indígena que aceptara su presencia. Su labor evangelizadora fue admirable, de todos. Por supuesto, nuestro hermano Fray Juan Calero, lleno del Espíritu de Dios, acompañó a los exploradores, colonizadores, hasta tierras muy lejanas. Si lo ven en mapas, verán el estado de Jalisco, hacia arriba por el mar Pacífico, el estado de Nayarit y mucho más allá, el estado de Sinaloa. Y allá estuvo presente con otros hermanos nuestros en la fundación de la población de San Miguel de Culiacán, sabiendo que Culiacán queda por ahí cerquitas. Vuelve para acá con otros religiosos que estuvieron y continúa su labor extendiendo el evangelio en cuantos pueblos hay aquí alrededor. En un intento por seguir los pasos del fraile franciscano, los viajeros de Bollullos de la Mitación ponen rumbo hacia el norte de la región, buscando el antiguo camino hacia Magdalena, pueblo situado en el trayecto que enlaza los estados de Nayarit y Jalisco. Magdalena, ese monte florido que un día fuera gobernado por el famoso Coaxícar y conquistado por Cortés de Buenaventura en 1524, es en la actualidad el referente minero de la comarca por sus minas de ópalo. La leyenda se cierne sobre Magdalena con solo pronunciar su nombre. Cuentan
que este fue impuesto por los franciscanos a la hija del sublevado Coaxícar en la evangelización y de ahí perdurado en el tiempo. Uno de los rastros que se mantienen del siglo XVI en Magdalena es la Capilla de los Indios, situada junto a la iglesia del pueblo. En este edificio, muy deteriorado por el tiempo, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, obra del siglo XVI, que fue traída por los franciscanos. Las pistas que muestra el cronista de Magdalena, Francisco Javier Romero, nos hace pensar que esta imagen fuese regalada al lugar por el hermano Fray Juan Calero antes de recibir su martirio. Uno de los elementos fundamentales de la orden franciscana en la evangelización de América fue la atención a los más desfavorecidos, fundando así una amplia red de hospitales para pobres en toda la región Valles. Un ejemplo de esos edificios lo tenemos en la actual Biblioteca de Magdalena, antiguo hospital franciscano situado junto a la plaza central del pueblo. Al final de su visita, la expedición descubrió la impresionante extensión de terreno que antaño ocupó la Gran Laguna y que hoy se encuentra desecada en su gran parte de forma errónea por la mano del hombre. Allá por el siglo XVI, los franciscanos encontraron y aprovecharon las viejas chinampas, un tipo de cultivo sobre el agua que producía diferentes clases de vegetales y hortalizas a modo de huerto flotante. A lo largo de los siglos, el agua ha continuado presente en la vida y el paisaje de región Valles, aunque la inmensa laguna ya no sea ese mar interior que marcase la distribución del terreno y la situación de los diferentes pueblos. En cada rincón visitado por los viajeros, se escondía un pequeño paraíso dominado por el agua, un atractivo turístico de inmenso valor ecológico. Desde los chorros de Tala a las aguas termales de Amatlán de Cañas, pasando por las cuevas de Amatitán o la toma de Tequila, el líquido elemento ha roto la barrera de la tierra dejando al descubierto un espectáculo visual que sorprendió a los viajeros españoles. El agua no fue el único impedimento que encontraron los franciscanos en sus viajes a través de la región. La sierra domina todas las rutas a seguir, condicionadas por la dificultad de la ascensión y la altitud del terreno. El Cerro Tequila destaca entre todas las cumbres. Este hito en el paisaje mexicano es un volcán inactivo de más de 3.000 metros de altura. Este monte se encuentra justo al este de la inmensa laguna. En sus faldas se cimenta la leyenda de nuestro personaje. Uno de los caminos habituales para llegar hasta los asentamientos indígenas que se distribuían sobre la gran falda de la montaña era recorrido con frecuencia por Fray Juan. A través de lugares escarpados y de difícil acceso, se acercaba hasta las comunidades prehispánicas de tribus como los chichimecas, toltecas y otomíes. Los bárbaros siguieron a aquella mansa oveja con sus arcos y macanas, palos anchos de encina que le sirven de espadas o porras. Y como el santo mártir los vio venir de aquella manera, conoció que lo venían a matar y púsose de rodillas dando gracias a nuestro Señor.
Estas fueron las palabras de Jerónimo de Mendieta al describir uno de los pasajes de la historia más importante en lo que se denominó como Guerra del Mixtón, una contienda que enfrentó a los indígenas con los conquistadores españoles en 1541. Mártir es aquella persona que recibe muerte por defender unas creencias determinadas. ¿De quién habla Mendieta en sus crónicas? A medio camino entre el Gran Monte Tequila y el pueblo de Estatlán se encuentra San Juanito de Escobedo, fundado tras una inundación por vecinos de San Juan de Atitlic. Cuentan que al pie de un camino que bordeaba la gran laguna, poco a poco fue formándose un montoncito de piedras. Cada viajero que pasaba por este lugar y conocía la leyenda de aquel que fue muerto tiempo atrás, depositaba un pequeño guijarro. Los nuevos pobladores que formaron el actual San Juanito de Escobedo tomaron como referencia ese montón de piedras rematado por una cruz que simulaba una tumba. Allí edificaron la iglesia y alrededor de esta desarrollaron el pueblo. Un pueblo que eligió como cimientos la tumba de un mártir al que todos veneraban, Fray Juan Calero. Todo es celebración y bienvenida. Los agasajos y saludos no paran de producirse. En este momento, los expedicionarios sienten que los habitantes de San Juanito conocen de primera mano las proezas de Fray Juan. Todos comparten su historia. Estaba claro que aquel lugar era un nexo de unión indiscutible.